Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos comunicados en Trama Educativa con Daniela Garanzini. Daniela, más conocida como Científicas con Voz. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, para nosotros es un gusto porque te vemos en las redes sociales, te vemos en Instagram particularmente, con una propuesta de difusión de la ciencia, pero de una manera muy atractiva y bastante innovadora para lo que se ve en esa red social. Contanos tus orígenes, cómo llegaste a este momento y qué te motivó a hacer este tipo de propuestas. Bueno, te cuento, yo soy bióloga, graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice mi licenciatura y mi doctorado aquí en la ciudad, y después como profesora continué este trabajo que tiene más que ver con socializar el conocimiento y lo que uno va aprendiendo, y después ya me fui metiendo más en lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Estudié en la Universidad del Centro una diplomatura allí junto con un montón de colegas de otras áreas, y me enamoré de comunicar la ciencia, de compartirla. No me gusta el término divulgación ni difusión porque tiene que ver con mecanismos como más pasivos. La difusión, un perfume se difunde en el aire, y la divulgación es como una idea de bajar los contenidos, volverlos simples para compartirlos. A mí me gusta más pensar en que comunico la ciencia, que la hago comunitaria, que circule, que la comparto, porque nada, durante tantos años de ciencia me pareció que había un montón de cosas que estaban buenísimas pensarlas, que la ciencia te lleva a un pensamiento crítico y a analizar las cosas, y que eso tenía que salir del laboratorio, salirse de las puertas y las paredes que contienen ese conocimiento y llevarlo a otros espacios. Y bueno, dentro de la comunicación de la ciencia hay un montón, uno visita un museo, ve un documental, pero también hay un montón de otras herramientas que están ahí disponibles al alcance de la mano, y que están buenísimas para explorar, y las redes sociales son para mí el espacio por excelencia. Vos nombrabas Instagram, pero por ejemplo también tengo mucha actividad en TikTok, que es una red muchísimo más vertiginosa que Instagram, y donde tiene una propuesta muy, muy interactiva, muy dinámica, y eso es algo que a mí me gusta mucho, este vértigo de tener que estar todo el tiempo respondiendo y generando y buscando las respuestas a los interrogantes que otras personas me proponen. Quizá mi ignorancia tenga que ver con no haber entrado en el mundo del TikTok y que le debe pasar a muchos adultos, pero creo que tus propuestas están dirigidas más a los jóvenes que a la población adulta. Sí, mis propuestas en realidad son ATP, pero la realidad es que cada red social incluso tiene su propio público. En Instagram tiene más que ver con gente contemporánea a una, ¿no? Estamos hablando de entre 25 y 40 años, vamos a hacer un promedio ahí. Pero TikTok es una red de mucha gente joven, y responde también a que hay una necesidad de la gente joven de tener información y de poder como masticarla, ¿no? Contrario a nuestras generaciones y a otras más grandes, es como que yo veo que quieren saber y quieren entender qué es lo que está pasando y tener argumentos. Contrario a lo que uno piensa, los jóvenes están en la pavada, no, nada que ver, hay un montón de gente joven que está buscando respuestas, que está construyendo identidad con una conciencia del conocimiento y de sí mismos que nosotros no sé si teníamos, o yo por lo menos no sé si tenía. Y me parece que si yo pude tener el privilegio de estudiar en la universidad pública, de tener una carrera y una formación, tengo también el deber de poder acercarles esas herramientas, y es esto, es acercarlas y que la gente del otro lado haga lo que necesite con esa información. Porque si no sigue estando, como te digo, enclaustrada, y cuando hay un público ahí que está demandando todo esto, entonces tenemos que responder a esas demandas. Exacto, a diferencia de otros divulgadores, empiezo a acuñar ese término que vos recién vertías, vos decidiste ponerle el cuerpo, y ponerle el Sí. cuerpo de una manera muy particular, mucho más activa, con mucha más actividad. Para eso también necesitaste una formación. Sí, bueno, estudié teatro en el Séptimo Fuego acá en nuestra ciudad, y esa fue una herramienta inigualable para mí, porque realmente es un personaje en el que uno entra. Si bien una tiene esa forma de hablar así como acelerada que se ven en los videos,
también hay que poder pararse frente al público, que sabes que va a haber gente que le encante tu contenido y va a haber gente que te va a insultar y te va a bardear y no le va a gustar. Y bueno, hay que hacer ese ejercicio de decir, bueno, pero yo te estoy contando esto por todo esto que está detrás, sin sacarte de las casillas, porque rodearnos de personas que piensen igual es muy fácil. Y estas redes sociales te permiten esto. En Instagram también me ha pasado gente que después me empieza a maltratar vía mensaje externo. Bueno, hay que generar ese personaje para decir, bueno, no me están insultando a mí, sino que están insultando este contenido que no les gusta porque les hace ruido, porque seguramente cuestionen muchas cosas de su propia persona, ¿no? Lo que tiene que ver con el género, con la ciencia, con cómo se ve la construcción de los géneros o de los sexos biológicos desde la ciencia, que es un poco lo que yo hago, tratar de mostrar que la ciencia no es tan absoluta y que los argumentos biologicistas para por ejemplo, el maltrato o el odio hacia otras identidades de género es falso, y eso a veces hace mucho ruido en las personas y genera una respuesta dura. Entonces, para eso hay que estar siempre preparada. Tu exploración por las redes sociales, ¿se podría decir que durante el año pasado, durante el inicio de la pandemia, fue como más floreciente, fue con más actividad, fue con más seguidores, o ya venías con una actividad normal como te vemos ahora, con subidas permanentes de distintas temáticas? No, se puso intenso durante la pandemia, que también estaba en simultáneo con dar clases a mis estudiantes, donde yo veía que no servía mandarles información, toneladas de fotocopias o de PDFs, porque realmente la situación no se daba el contexto para que pudieran estar sentados leyendo un libro como hubiera pasado en otro momento, y ver esa demanda de mis propios estudiantes diciendo, mira, no puedo mantener la concentración tanto tiempo, hizo que yo reflexionara y dijera, bueno, yo tengo determinada información, por ahí estaría bueno ponerla en este formato diferente, y también como un ejercicio propio de socialización fue. Yo soy una persona con mucha actividad fuera de mi casa todo el día, y de golpe estaba 24/7 encerrada, entonces mi forma de conectarme con el mundo era esa, pero sobre todo eso, mis estudiantes me hicieron ver que necesitaban también una contención, un acompañamiento, y que los formatos no podían ser, la educación no podía seguir de la forma en la que la veníamos concibiendo. Yo no podía enseñar algo magistral y que ellos anotaran y aprendieran, porque evidentemente no era la forma correcta, no se estaba aprendiendo de esa manera, ¿no? Por lo menos en una materia como la que yo llevo, que daba mucho más lugar a la reflexión, que tenía que ver con el ambiente y el desarrollo social y demás. Entonces, toda esa forma de pensar de, bueno, los conceptos los podemos compartir igual y no te tienen que mandar a leer un libro necesariamente, leer un libro va a ser una consecuencia de un interés que vamos a promover en la otra persona. Y bueno, así fue que en la pandemia mi Instagram personal pasó a ser Científicas con Vos, y ahora es todo el contenido que pueden ver ahí. Repetimos, @científicas con Vos, ahí te vamos a encontrar. Y me contabas antes de la entrevista que decidiste dejar el formato de educación institucionalizado, ¿se podría decir? Sí, se podría decir que sí. Sí, por varias razones personales y profesionales. Ahora estoy más de lleno en lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Trabajo para el CONICET Mar del Plata, ahí pueden encontrar varias de las notas que hago, casi todo, o en otros portales también. Y bueno, fue una decisión que costó bastante, porque a mí la docencia me gusta mucho, pero bueno, mis horas estaban en otro lugar y realmente era bastante riesgoso el traslado, pero se va a extrañar porque realmente es muy difícil y ya se venía extrañando. Yo solía dar clases en los secundarios para adultos y eso también costó mucho durante la pandemia, no estar frente al aula, no estar frente al aula, en realidad es dentro del aula junto con los compañeros que están estudiando y las compañeras. Pero bueno, son momentos, y en este momento prioricé la comunicación pública de la ciencia, continuar como rompiendo un poco junto con mi compañera de trabajo o construyendo, mejor dicho, este puente entre la ciencia marplatense y quienes habitamos la ciudad, que me parece que es también tan necesario como la educación dentro del aula. Daniela, permitámonos, permitime que te pregunte, ¿cómo ves el sistema educativo en la actualidad? ¿Sí? Vos pasaste por esos niveles que estabas mencionando, educación para adultos, secundario, también has pasado por la universidad.
¿Cómo ves a la educación como sistema educativo en la actualidad y cómo te la imaginás luego de esta fase de la pandemia, que no sabemos cómo sigue? Bueno, puedo imaginármela desde el deseo propio. Yo creo que la educación, y hablo de la educación en general y no de la tarea docente, porque creo que los y las docentes fueron uno de los grupos más golpeados durante la pandemia, y por eso también fue parte de mi decisión, porque fue realmente agotador trabajar durante la pandemia. La cantidad de horas que trabajábamos era impresionante, triplicaba a veces la cantidad de horas que debíamos trabajar. Creo que estaría bueno que aprendamos a que la educación no tiene que ser algo que se puede googlear, ¿no? Esto es lo que nos dejó. Muchas veces me encontraba en conversaciones donde me decían, y bueno, pero ¿cómo voy a evaluar si se pueden copiar? Bueno, entonces quizás nos debería ayudar esto a pensar qué es lo que estamos realmente evaluando y evaluarnos a nosotros mismos sin cuidado, sin recargar sobre la tarea docente, porque, insisto, somos uno de los grupos más golpeados a partir de la pandemia, y en general, nunca tuvimos 3 meses de vacaciones, ni cobrábamos por solamente 4 horas de trabajo. Ojo, no quiero atacar al colectivo docente que, insisto, es un indispensable, pero sí empezar a pensar qué educación queremos y para qué, si vamos a seguir pidiendo que se sepan de memoria cosas que, uno, se pueden googlear, 2, no sirve de nada que las memoricen, y si les vamos a pedir que sigan comunicando, y acá sí me hago bandera de esto, que sigan comunicando parados al frente o con un tipo de evaluación que no tiene nada que ver con la realidad, que después cuando salgan al mundo no van a consumir ese tipo de comunicación, no la van a realizar. Hoy estamos en redes sociales y los conceptos se explican en 1 minuto. Y en TikTok es el ejemplo más claro. Los conceptos incluso de química y de física, hay docentes que los dan en 1 minuto. Y tienen millones de seguidores. Y esos millones de seguidores son jóvenes que están ahí atentos porque les interesa. Digo, vamos a tener que pensar cómo enseñamos y para qué enseñamos, para qué mundo estamos preparando, porque nuestra educación está igual que cuando se creó hace 200 años, el mismo formato, y las generaciones no son las mismas. Las personas cambiaron un montón y el mundo cambió un montón, y sin embargo seguimos enseñando de la misma manera. Eso, desde mi deseo, a mí me gustaría que cambie y que los preparemos, y nosotros también nos preparemos, y nosotros para este mundo que es totalmente diferente al mundo en el que crecimos. Daniela Garanzini, muchísimas gracias, @científicasconvos. Te recomendamos que la sigas para aquellos y aquellas que tengan TikTok también. No sé cómo sería. No sé si se siguen, no sé si se siguen. Sí, bueno, se sigue, se me gustea, se comparte, todo igual que Instagram, pero más. Y más rápido, como decías vos. Muchísimas gracias por haber permitido que Trama Educativa pueda entrar a tu casa y que podamos charlar sobre cómo ves la educación y las propuestas que tenés para contar y para dar a conocer las distintas innovaciones tecnológicas, pero vinculadas también con la educación y con la ciencia. Así que muchas gracias, Daniela. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, nada, los veo en las redes sociales. Muchas gracias. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.